9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Adolfo Chávez, un dirigente de los indígenas conocidísimo en el país por su valioso actuar, está con nosotros ahora. Un gusto, don Adolfo Chávez. Buenos días, bienvenido. Hay que salir hasta hermano de Radio Líder, don Arambia, Chávez. Un abrazo, don Adolfo. ¿Está qué? ¿Hay una celebración especial por este día? ¿Dónde está usted, don Adolfo Chávez? Bueno, más allá uno de ser dirigente también de los pueblos de la COICA de 9 países, el área de coordinación de relaciones internacionales y cooperación, como ciudadano boliviano y vecino allá de los barrios de Santa Cruz, pues nos encontramos acá siempre en una exigencia por el censo que se realice de una forma transparente y en lo posible que sea el 2023 para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos, porque el censo es de todos los bolivianos, no es de ningún partido político, solamente con la diferencia de que la administración partidaria por hoy como que está empañando ese cronograma de una administración transparente. Estamos acá en el centro de la Pampa de la don Adolfo, voy a pedirle que acerque un poquito el micrófono que tiene ahí en los auriculares a la boca para poderlo escuchar un poquito más, por favor, porque hay un ruido. No sé si es una, ¿cómo le dicen? Calecita, le dicen un juego infantil por ahí que está con un sonido muy fuerte. Vamos a acercarlo un poquito a la boca. Ahora sí, probando, don Adolfo Chávez, ¿cómo se escucha? Hola, sí, ahora, ¿cómo me copian? Ahora sí, muy bien, don Adolfo, muy bien. A ver, usted comenzó a hablar del censo, buen tema para comenzar nuestra charla en este marraqueto coñapé, pero con café. Los indígenas, ¿qué dicen del censo? Dicen 2023, 2024. ¿Qué impresiones ha recogido usted, don Adolfo Chávez? Bueno, siempre en apego a ese derecho constitucional y a las leyes donde dicen que cada 10 años debería realizarse el censo de una forma correcta, administrativa, con responsabilidad, nos apegamos a ello. Siempre nuestro reclamo ha sido en apego a ese derecho constitucional. Y bueno, de verdad que después de ser expresidente de la ciudad, cuando fungía como presidente de las 34 nacionalidades, hemos sido sacados de nuestra Casa Grande, y ahí hay dos fracciones, ¿no? Entre ciudad política del gobierno y la ciudad orgánica, que no tiene ningún tinte de color político, y defendemos derechos territoriales, derechos humanos. Entonces derechos territoriales que realmente son fundamentales para todos los pueblos. Para nosotros es importante saber el censo porque el gobierno está muy lento en que hayan las autonomías indígenas. Y ahí fue un error técnico, jurídico de parte del ex ministro Carlos Romero, donde él menciona que debería haber una serie de procedimientos para declararse, para declarar la autonomía indígena, ¿no? Pero creo que ahí por nada más fue la marcha del 2010. Quiero decir que nosotros queríamos que con una simple ley donde reconozca ese derecho que ya tenemos los pueblos indígenas en la Declaración de las Naciones Unidas, los convenios y tratados internacionales y la nueva Constitución, con simple artículo debería decir que todos los territorios indígenas que están titulados y por titularse se conviertan a autonomía indígena, nada más, para que ese otro estudio y análisis de sangre, de cabello, de uña, de donde, imagínense, un funcionario público que le pagamos de otra nacionalidad va a venir a decir a los pueblos indígenas y poner en duda nuestra existencia como pueblos indígenas, como lo declara, digamos, el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. Entonces están mal los administradores del gobierno. Entonces, malísimo. Primero, porque no saben manejar nuestros derechos jurídicamente. Segundo, porque lo han utilizado para una politización. Entonces, a partir de ahí, veo que
más de 58 territorios indígenas, no van a poder, o va a ser muy lento en que asuman esa autonomía indígena. Si bien está Charagua, hay otros hermanos de otro lado, como del occidente, que solamente tienen sus requisitos pequeñas de migajas, pero lo demás están quedando realmente al margen. Y tercero, que ya los pueblos indígenas en este gobierno no son prioridades, ¿no? O sea, ya el gobierno consiguió lo que debería conseguir, están donde están, administrando el Estado Plurinacional de Bolivia, pero sin presencia de los pueblos indígenas. Perdón, don Adolfo Chávez, a ver, voy a partir de este concepto, ¿no? Esa nueva constitución política del Estado reconoce 36 lenguas, es decir, 36 pueblos indígenas y demás. La idea era apoyar el tema de la cultura, su lengua, su supervivencia y demás. ¿Cómo queda esto en evaluación hoy, que es Día Internacional de los Pueblos Indígenas? En ese contexto, no hay reconocimiento a los pueblos indígenas. Hoy, mira, incluso el propio gobierno, para que los hermanos que no han tenido la oportunidad de consolidar ese derecho territorial, o sea, un espacio de área comunal o como tierras comunitarias de origen, hoy llamado TIOT, el gobierno a través del INRA nacional no está cumpliendo, o sea, lo desaprueba, dice que no es correcto por una serie de requisitos que tienen que presentar los hermanos. Entonces, por eso yo digo, literalmente, a través de la Constitución están nuestros derechos. Es más, tanto el artículo 2 como el artículo 3 son muy claros, habla de la preexistencia. Y el artículo 30 de la Constitución habla de nuestros derechos de asumir como pueblos indígenas, ¿no? Entonces aquí, ¿quién no está siendo práctico en la vida real? Es el propio gobierno a través de sus diferentes ministerios y a través de sus instituciones descentralizadas como es el INRA, la ADT, el tema de minería que se llama no recuerdo bien cómo le llaman, si tú me puedes colaborar en este tema, la institución que da permiso para los mineros. Pero bueno, esas instancias no reconocen, niegan ese derecho existente y preexistente. Entonces, el gobierno primero evalúa si eres parte de su agenda, mejor dicho, eres parte militante de su partido para poder, digamos, darte ciertos permisos o aprobar tus solicitudes o no aprobarlas. Y eso es este gobierno ahora, digamos, que ha utilizado una forma estratégica para someter a ciertos hermanos que están en esa línea, ¿no? Pero los que leemos constantemente sobre nuestros derechos no estamos dispuestos a someternos. En evaluación, los derechos de los pueblos indígenas se ha trastocado porque se lo ha hecho muy político, o sea, se lo ha puesto como un florero en el momento, digamos, de aparecer en eventos internacionales, en eventos nacionales, y en la práctica realmente no asumen esa responsabilidad de administradores del Estado en los diferentes ministerios y áreas desconcentradas, ¿no? Es ahí la falla, porque Estado boliviano lo somos todos los pueblos, ¿no? Aquí hay que diferenciar que el partido de gobierno de turno ahora no está asumiendo con la verdad, con responsabilidad, con honestidad, cómo podemos asumir la autodeterminación en nuestros territorios indígenas. Entonces, esa es la gran diferencia. Cómo poder ayudar a los pueblos indígenas en el autogobierno. Cómo poder ayudar a los indígenas, no ayudar, sino donde el Ministerio de Justicia se encuentre con la Administración de Justicia Indígena para que puedan aprender ellos la forma rápida de identificar ciertos errores cuando hay dentro de un territorio indígena y son juzgados rápidamente. Entonces son muchas cosas que han dejado de lado. Bien. Y por eso es que los pueblos indígenas
acá en Bolivia, por lo menos, ya no es prioridad para este gobierno. Bien, don Adolfo Chávez, utiliza. nuestra última consulta en este minuto que tenemos de esta parte del programa. ¿Y qué opina usted de la sentencia de Chaparina, que fue el que faltó, lo andábamos buscando para hacer una evaluación? Hablando de justicia, claro está. Nosotros reiteramos y hemos sacado nuestro análisis con mucha más anticipación cuando el fiscal general de la Nación en su momento rechazó la demanda, lo sacó al expresidente Evo Morales, al vicepresidente, a Sacha Llorente, a los ministros que estaban en su momento. Entonces, cuando hubo ese rechazo, lo apartaron del caso, nosotros con esa resolución apelamos a la CIDH. Hay un proceso en la CIDH y concretamente la sentencia constitucional, por decir, mejor dicho, la sentencia contra los 3 generales, es una sentencia pactada, vamos a decir, no se van a molestar, pero lo vamos a sentenciar, pero no 3 años y 2 meses, o 4 años, 6 años, digamos. Va a ser menos de 3 años, así que tranquilito nomás ustedes generales. Entonces, creo que ahí coincidimos mucho. Reitero, me ratifico, es una sentencia pactada para que no puedan ir a la cárcel. Y bueno, creo que nos van a servir más bien de testigo en su momento estos 3 generales por el caso cuando la CIDH ya también exija el tema de fondo de investigaciones, ¿no? Don Adolfo Chávez, ex dirigente de la CIDOB, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano. Un abrazo a la distancia, gusto tenerlo con nosotros, don Adolfo Chávez. Le diría feliz Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero vemos que es un día donde hay que reflexionar todo lo que hay que hacer por nuestros hermanos indígenas. Un abrazo a usted, don Adolfo Chávez, hasta pronto. Muchas gracias para la COI que le ha sido orgánica.